Saludos amigos de Retro Cabeza y bienvenidos a un vídeo muy especial. Hoy tenemos un unboxing, una caja llegada de Estados Unidos del amigo Samuel Hicks desde Chicopee, Massachusetts. Ahora os contaré la historia que tiene esta caja, que llevo 2 meses esperándola y no puedo esperar a abrirla, pero antes vamos a hacer las cosas bien. ¡Ay! ¿Cómo es esto? Tengo dos guantes izquierdos. Vamos a ver qué hay en esta caja que me ha enviado el amigo Samuel, Samurai Samuel de Massachusetts. Es un amigo y seguidor del canal desde hace mucho tiempo y mecenas de Patreon, que estudia español y que dice que le gusta mi canal porque se me entiende bien, y me hace mucha ilusión que me vea gente de todas partes del mundo y en especial gente que no habla mi idioma. Tenemos unos gustos muy similares sobre canales de YouTube y a ver si algún día hacemos un directo juntos y hablamos de nuestros canales favoritos y del estado del coleccionismo ahora en Estados Unidos. Pero antes vamos a ver qué hay en esta caja. Bueno, ya que él también es coleccionista y suele ir a tiendas y mercadillos de segunda mano, le dije una serie de juegos que o que no salieron aquí, o de estos juegos que allí están mucho más baratos. Y la verdad es que los encontró enseguida y por un precio envidiable. Porque, a ver, la NES, para el que no lo sepa, es la primera colección que empecé de juegos retro hace 7 años, cuando cumplí los 30. Y es de la que más juegos tengo. Yo no llevo la cuenta ahora mismo, pero más de 160 juegos tengo entre NES y Famicom. Y hace tiempo que no añado nuevos juegos a mi colección, o van con cuentagotas porque ahora están carísimos y cada vez cuesta más encontrar juegos baratos, aunque estén sueltos. Y bueno, no sé, yo ya sé que nos vamos a encontrar y voy a ir sacándolos uno por uno. Os cuento de qué va. Esto no es un análisis de los juegos, simplemente son juegos que añado a mi colección y que tengo que jugar y capturar gameplay, y que seguro que en algún momento protagonizarán algún capítulo de Juegoteca o algo así. Vamos en orden de así según vayan saliendo de la caja, con este Air Fortress de HAL Laboratory, que es un juego que sí salió en Europa, está en formato PAL, pero es de estos juegos que son carísimos y que en Estados Unidos y en Japón son mucho más comunes. Una mezcla de shooter, de fases de shooter con otras de exploración de una nave espacial, con su gravedad, su nivel de oxígeno. Bueno, está un pelín dañada la pegatina ahí arriba en la esquina, pero ¿qué más da? Luego os diré lo que me han costado los juegos, aparte del envío, que por ahí tenéis, mira, la broma del secuestro, que me ha costado 26 euritos en correos, además del envío que ya había pagado. En fin, la lotería de las aduanas que me ha tocado. Oh, y este juegazo que veo asomar por aquí, este Jackal de Konami, un juego muy divertido para jugar a dobles, en el que manejamos a un jeep que dispara hacia adelante y lanza granadas y podemos rescatar aliados. Y es uno de estos juegos que son muy comunes en Estados Unidos y que por algún motivo, sea el que sea, no salió en Europa, y me alegro mucho de tener en mi colección otro clasicazo de Konami para la NES, al que sin duda le daré mucha caña, a este Jackal de Konami. Y a ver qué es esto que está aquí envuelto. Está aquí envuelto con la pegatina de Game Exchange de Lafayette. El precinto. Y está en muy buen estado esta pegatina, este
Pictionary o Pictionary de NES, publicado por LJN, la infame compañía del arco iris que publicó alguno de los peores juegos de la consola. Y diréis, ¿para qué demonios quiere este tío una copia del Pictionary de NES? Pues la razón la estáis escuchando ya. Una de las mejores bandas sonoras de toda la NES de Tim Follin fue la del Pictionary de NES, y solo por escuchar el tema de la introducción en el hardware original a mí ya me merece la pena este Pictionary de NES. Muchas gracias, Samuel, me hace mucha ilusión tener este cartucho. Oh, y este diréis también, ¿para qué quiere el tío otro Tetris? Si ya tengo el Tetris PAL, mira, lo tengo por aquí. Este es el Tetris PAL y este el americano, que parecen el mismo juego y básicamente lo son, pero no hace mucho descubrí que la versión PAL no es exactamente el mismo programa que el americano, porque en vez de optimizar la velocidad del juego decidieron reprogramar el timing de las piezas, y en los primeros niveles apenas se nota la diferencia, pero en los niveles más altos básicamente la versión PAL es mucho más difícil, que es la que llevo yo jugando toda mi vida, y me apetecía tener la versión americana para probar la misma que se juega en los torneos del Mundial de Tetris todos los años, aunque este no sabemos todavía cómo se celebrará. Ahora solo me hace falta una NES americana o un adaptador de 72 a 60 pines para poder jugarlo a 60 Hz en la Famicom y seguir entrenando y mejorando mis habilidades en el Tetris clásico junto con el de Tengen. Tengo aquí Tetris para parar un tren. A ver qué más, aquí tenemos algo escrito en el cartucho y una pegatina en mal estado que ya me dijo, te da igual, porque la verdad es que le salió muy barato y es un juego muy curioso, este Monster Party de Bandai, publicado por Bandai en Estados Unidos. Este creo que no salió en territorio PAL y es una bizarrada de juego de acción con ambientación terrorífica, con cameos de varias películas de terror. Y un juego que igual es muy divertido para algún futuro vídeo de Halloween o en cualquier momento. No lo he jugado nunca y he visto muchos vídeos de YouTube, ya lo conocía este juego y tengo muchas ganas de probarlo en persona, este Monster Party de Bandai. Vamos con el penúltimo juego. Este está en muy buen estado y es una maravilla. Este Legendary Wings de Capcom. Si antes hemos visto un clasicazo de Konami, ahora tenemos otro de Capcom. Este shooter de ambientación mitológica en el que llevamos a un ángel y que mezcla niveles de scroll vertical y otros de scroll horizontal. Se puede jugar a dobles, si no me equivoco. No es nada fácil, como muchos de los clásicos de Capcom para NES. Creo que no salió en Europa, si no me equivoco, y me alegro de que haya podido encontrarlo muy bien de precio. Samuel, muchas gracias. Este Legendary Wings de Capcom, juegazo. Aquí tenemos la nota al final. Gracias por ser el tío más genial de España y mi amigo también. Salud y continúes, Samuel, muchas gracias. Y mira qué dibujito ha hecho ahí con el casco de Devo. Qué tío más majo y qué alegría tener seguidores tan buena gente como Samuel, que es que además, mira, el último juego
del lote, que además además de buscarlos y encontrarlos muy bien de precio, tuvo la amabilidad de cambiar la batería de este juego que ya estaba muerta, y que me sorprendió que estuviera tan barato este Crystalis de SNK, que consiguió por $15, un juego que también creo que lo tenéis en la plataforma de NES con el online de Switch, pero nunca le he dedicado el tiempo que se merece. Un RPG de acción tipo Zelda con un apartado técnico maravilloso para la NES y que tengo muchas ganas de jugarlo en condiciones, en hardware original. Gracias a Samuel, que me ha conseguido estos 7 juegos. Si os digo que estos 7 juegos de NES los ha conseguido por 60 euros, sin demasiado esfuerzo, $60, más los gastos de envío y más el sorteo que me ha tocado en la aduana, yo creo que ha merecido la pena, a pesar de los 2 meses de espera, el ampliar mi colección de NES por todo lo alto, con 7 juegazos que me muero de ganas de jugar. Y muchas gracias de nuevo a Samuel y a todos los que apoyáis el canal de cualquier manera posible. Os recuerdo que tenéis el enlace al Patreon de Retrocabeza en todos los vídeos y al final y en los enlaces, por si queréis apoyar el canal como hace Samuel y más buena gente, aparte de este pedazo de favor que me ha hecho y que espero poder devolverle algún día. Te lo mereces todo, Samuel. Mucha salud hasta todas partes de América y todas partes del mundo, desde donde sea que veáis Retrocabeza. Gracias por compartir estos ratitos conmigo. Y pronto más gameplay y más análisis de NES. Muchas gracias a Samuel y a todos los demás. Cuidarse un montón, que disfrutéis de los videojuegos y hasta la próxima. Salud y continúes.